¿Vieron? ¿Siguen aquí, verdad? ¿O se tienen que volver a conectar? Nos tenemos que volver a conectar. Ok, bueno, me espero tantito. Chispas. Pensé que se me habían acabado mis datos. Sí, no te preocupes, ay. No, pues yo sí me apareció lo de actualizar, pero como ya había puesto actualizar, no sé por qué, me lo volví a preguntar y esta vez no puse actualizar y se cortó. Esperamos a que los demás se vuelvan a conectar y bueno, que una disculpa, cuando eso suceda, vuélvanse a conectar, ¿ok? Estoy grabando la sesión, ¿ok? Digamos que esta clase va a quedar en parte 1 y parte 2, primer parte y segunda parte, ¿ok? Bueno, ay, perdón por tanta interrupción. No sé por qué ahora sí me ha estado abriendo, cerrando ventanas, un desastre. Ok, entonces, ahora sí, vuélvanse a conectar, por favor. Entonces, tenemos que la hipotenusa no va a cambiar, ¿ok? El ángulo sí va a cambiar. ¿Alguien podría escribir en su WhatsApp, bueno, perdón, en el grupo de WhatsApp que se vuelvan a conectar de favor? Ok, sí, si pueden escríbanlo, que la clase continúa, solo que sí, tenía 40 minutos. Es que saben que yo ya le había dado a actualizar, pero pensé que con eso era suficiente, pero no, al parecer cada sesión tengo que dar a actualizar, o sea que sí nos dé permiso, o sea, es como un permiso que solicitas para que dure más tiempo. Ok, bueno, pueden escribir en su chat de WhatsApp que se vuelvan a conectar las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Omar, que estás aquí. Brandon, Ricardo, Diana Karen. Ok, entonces ahora sí continúo. Vamos a definir nuevamente en función de T. Dense cuenta que todo va a quedar en función de T. Todo me refiero a todo lo que definamos el día de hoy va a quedar en función de T. Recuerden que T es este ángulo. Entonces, ahí va la primera definición. ¿Sí? Ya todos conectados. Fíjense, para que vean que no es como truco de, ay, agarraste el mismo triángulo que tenías. No, puedo agarrar, tomar cualquier triángulo que se me dé la gana siempre y cuando caiga sobre esta circunferencia de radio 1. ¿Sí? El lado. Entonces imagínense que tomo, pues no sé, este. ¿Ok? Sí, el chiste es que la hipotenusa mida 1, por eso dibujé la circunferencia de radio 1. Entonces, ya está. Entonces, ¿qué ángulo me queda? Pues este, obviamente, ¿no? Esta T. Ahora sí, ¿qué catetos te quedan? Bueno, pues como cortaste aquí, entonces bajas la perpendicular y ya te quedaron tus catetos, ¿no? Recuerden que estamos en trigonometría, vamos a llamarle clásica, entonces este ángulo siempre tiene que ser recto, ¿sí? Trigonometría clásica, es decir, necesitamos para trabajar en ella un triángulo rectángulo, punto. Ya les expliqué al principio por qué rectángulo, ¿no? Es el más práctico, es el más usado, ¿sí? Porque te divide en 4 en 4 cuadrantes, valga la expresión, los 360 grados. Bueno, entonces, este cateto opuesto que te quedó y este cateto adyacente que te quedó, fíjense ahora la definición tan bonita. A la proporción que está de cateto opuesto entre 1, va de nuez, cateto opuesto entre hipotenusa, no olvídenlo, entre 1, entre hipotenusa. Entonces, le voy a llamar de cierta forma. Ayer ya nos dijeron, cateto puesto entre hipotenusa, se va a llamar seno. Ojo, como todo está en función de T, seno de T, ojo, le podrías llamar si quieres de otro modo, G de T. ¿Por qué G? Pues función G, ¿no? G de T, y entonces el cateto opuesto claramente queda en función de T y la hipotenusa no, porque la hipotenusa mide 1, ¿sí?
pero en general dije cateto opuesto, que depende de T, ¿sí se ve? Esta medida depende de T. Si T es más grande, pues el cateto opuesto, si te fijas, te queda más grande. Sobre, siempre va a ser hipotenusa, ¿sí? Solo que en este caso la hipotenusa vale 1. Entonces, bueno, esa es una ventaja, vale 1, ¿no? Entonces, imagínense si le llamáramos G de T. Qué bueno que se están reconectando los demás. Discúlpenme, les decía que como no actualicé en este momento la que decía actualizar sesiones de 40 minutos, me la cortó, discúlpenme. Siempre, si llega a pasar eso nuevamente, espero que no, porque voy a siempre a actualizar. Si llega a pasar, por favor, volvámonos a conectar, es decir, vuélvanse a conectar. ¿Vale? Entonces, ya casi tenemos las funciones completas trigonométricas, ¿no? Fíjense. Imagínense, les decía que esta G de T es esto sobre la hipotenusa. Pero, ¿para qué llamarle G de T si podemos llamarle con un nombre específico que se ha usado durante milenios? Por lo menos 2 milenios, un poquito más. Iba a decir décadas, pero no, ha sido todavía más. ¿Y cómo se ha llamado durante todo ese tiempo? No le han llamado G de T, le han llamado seno de T. Seno de T en inglés, sin de T. Bueno, ¿y qué es eso del seno de T? Pues es el cociente de dividir el cateto opuesto, que depende de T, sobre la hipotenusa, ¿sí? Toda la vida, eso le vas a llamar seno. La hipotenusa, en este caso, solo en este caso no depende de T, vale 1, ¿sí o no? Solo en este caso, ¿sí? Entonces aquí podemos poner un 1. Ahora, la definición de coseno, pues ya está regalada, ¿no? Coseno que también depende de la T, de esta T, ¿sí? Entonces, coseno de T, le podríamos llamar F de T, pero se respeta el lenguaje. Todos lo conocemos y así los matemáticos, por eso les decía, imagínense que ahorita hubiese un cambio, ¿no? De lenguaje, ya no le vamos a llamar como le llamaban los griegos, ahora le vamos a llamar de tal forma, pues todos los textos, imagínense, todos los textos que ya se escribieron con esta notación, pues ahora estarían con notación antigua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los matemáticos le seguimos llamando de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿quién es coseno? Pues cateto adyacente, lo que mida esto entre la hipotenusa, ¿sí? Cateto adyacente de T, o sea, depende de T, por supuesto, entre la hipotenusa, pero la hipotenusa aquí mide 1, ¿ok? En general ustedes me van a decir, oye Adriana, ¿y por qué no la hipotenusa que en lugar de medir 1 valga R, es decir, el radio de tu circunferencia? Pero R que sea cualquier real, ¿sí? R que no sea 1, que sea simplemente R el radio de tu circunferencia, y ahí ya no lo atas, ya generalizas, ¿sí me explico? O sea, ya no atas a que la hipotenusa fuerza tenga que medir 1, sino que mida R, el radio de tu circunferencia, ¿sí? R. Y entonces acaban de ver algo maravilloso. La deducción que usamos para describir los puntos de una circunferencia de radio R. ¿Sí? Los puntos de aquí salen 2 despejes maravillosos, que es el cateto opuesto, ¿sí o no? El cateto opuesto, que depende de T, por supuesto, es igual a R seno de T, ¿sí o no? ¿Sí? R no es 0, es lo único que vamos a pedir, que nunca te tomes una circunferencia de radio 0, porque ahí ya valió, no puedes dividir entre 0, entonces es R seno de T, ¿sí? O sea, de aquí despejo, y me queda R seno de T, es el cateto opuesto, y entonces R coseno de T
pues es el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente, repito, es un bildespeje. R coseno de t. ¿Sí? Esta es una flechita de que esto me implica esto. Sí, aquí dice R coseno. Entonces hemos llegado a algo verdaderamente, iba a decir maravilloso, pero tal vez para ustedes no sea tan maravilloso, pero créanme que para todas las aplicaciones, por lo menos de construcciones, esto es fundamental. Entonces, esta coordenada X, Y, que es X, pues es esto, ¿no? ¿Sí? Si cualquier X, Y de tamaño R, ¿sí? Porque el tamaño de este vector, pues es R, ¿sí o no? Ya voy a empezar a usar lenguaje de adultos, la norma de este vector X, Y es R, la norma. Entonces, este es X, Y, o X', Y', como quieran llamarlo. Pues cada X, Y, X es esta medida, ¿no? Pero esta medida es justamente el cateto adyacente. Y esta medida es justamente el cateto opuesto. Entonces, en realidad, X, Y la puedo ver como, no olviden mi, X es, sí, ¿no? X es el cateto adyacente, X es R coseno de T, ¿sí o no? Y Y, ¿quién es? R seno de T, ¿sí? R seno, ay, déjenme hacerlo más por acá, para aquí. X es esto, pero esto es R coseno de T, R coseno de T, coma, Y es R seno de T. Mejor lo voy a escribir aquí arriba. ¿Sí? X es R coseno de T. Dense cuenta que la R es fija, R no cambia, R es el radio de mi circunferencia, o sea, R es lo que mide la hipotenusa, ¿sí? Lo único padre, pues, es que R es cualquier número real fijo. ¿Ok? Rapidísimo, entonces, la X es R coseno y la Y, que es esto, ¿sí o no? Esto es la Y, lo que mide esto, es R seno de T. ¿Sí? Entonces, pregunta para todos. Imagínense que yo defino una curva que es, ya lo sabemos, ¿eh? Una curva o trayectoria es una función o la imagen de una función de variable real, ¿lo recuerdan? Si se alcanza a ver, así, si se alcanza a ver, voy a escribir, voy a recorrer tantitito la cámara para acá. Fíjense lo que voy a escribir aquí. Ahora sí, una curva f de t, ¿se acuerdan que las llamábamos con letras griegas? Pero bueno, ahorita déjenme que le llame f. F de t va a ser una función que va, ahorita les digo de qué intervalo real a R2, o sea, al plano, ¿sí? De hecho, ahorita ustedes díganme t cuánto puede valer. Desde 0 en radianes, para que no me lo den en grados. Bueno, en grados si quieren. T puede valer de 0 a 360. Hasta 2pi, ¿no? Exacto, Cosette. De 0, cerrado, hasta 2pi, digamos, cerrado. Muy bien. Que son los 360 grados. Exacto, Cosette. Pedro, muy bien, también puso de 0 a 2pi. No importa, ojo, si vale 2pi, es lo mismo que 0, no importa. Sí, de momento no importa. Que el ángulo 2pi sea el mismo ángulo que 0, no importa. Entonces, f de t, si se fijan, lo defino como R es fija, supónganse 5 o 1, como ahorita lo estaba yo diciendo. Coseno de t, o sea, aquí R no es variable, de hecho muchos le ponen R sub 0, pero ustedes acuérdense que no es variable, ¿sí? Que esto vale un número real. Si quieren pónganle un sub 0 para que vean que no es variable. R0 seno de t.
Entonces, esta, si se fijan, es una curva, porque es, bueno, ahorita vamos a dibujar la imagen o a localizar la imagen, pero es una función con dominio, una variable real, vas a R2, entonces ahora dibújenme la imagen, que es lo que sería la trayectoria. Pues la imagen que es, sería, no sé si quede para todos claro, que si recorres toda la paleta de ángulos, o todo el dominio, ya no voy a llamar paleta, ahora sí ya le puedo llamar dominio, todo el dominio de ángulos, pues claramente se te forma una circunferencia de radio R sub 0, ¿no? Si R0 es 1, pues este es circunferencia de radio 1, si R sub 0 es pi, pues es una circunferencia de radio pi, etc. Entonces, ¿quién es la trayectoria o la imagen de esta F? La circunferencia de radio R, ¿sí? Entonces vamos a ponerla, ¿sí se ve? La imagen, es decir, todos los puntos de R2, todas las parejas X de T, Y de T, todas estas parejas que tomas o que abarcas para cada T, de 0 a 2pi. Pues sí queda claro para todo el mundo qué es la circunferencia de radio R. Esa es la imagen o la curva de esta función, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la gráfica? Momento, dices. La gráfica está en R3 de F. Ok, esa la dejamos para después. Quiero que me den la gráfica de X de T. Acuérdense que X va de R en R, ¿sí? O sea, X de T, esta de aquí, es una función que a cada T lo manda a R por coseno de T, ¿sí o no? O a R0 por coseno de T. Y esta Y de T es una función que a cada T, que va de R en R, ¿sí o no? Que a cada T la mandas a R sub 0 seno de T. Entonces, quiero graficar, ahora sí, la gráfica de esta, que es una función de R en R, y de esta, que es una función de R en R. Ok, no escribí la tangente, vamos a escribirla. Fíjense bien que las funciones trigonométricas van de R en R. O sea, en este caso, esta entrada, que es R coseno de T, es una función de una variable que va a una variable. O sea, si las veo por separado esta, pues es de R en R, y esta también es una función de una variable que va a los reales, ¿sí? Entonces, pues claramente las puedo graficar. De hecho, ustedes ya saben la gráfica. Antes de eso, déjenme definir ahora sí tangente en general. ¿Quién es la tangente? Nuevamente, depende de T. Podríamos llamarle, repito, GT, pero vamos a usar la notación que está en todos los libros desde hace muchísimo tiempo y ellos le llaman tangente. Tangente de T, ¿quién es? Pues es el cociente, o sea, también es una función que depende de T y es de las clásicas trigonométricas porque vas a hacer el cociente o proporción de este lado del cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto que depende de T, por supuesto, entre el cateto adyacente que depende de T, ¿sí o no? Pero resulta que el cateto opuesto, aquí está, miren, es R seno de T, ¿sí o no? El cateto opuesto es R seno de T, entonces vamos a escribirlo, R seno de T. R seno de T. Acuérdense que aquí R no es variable, está fija. ¿Sí se entiende? Sobre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente es R coseno de T. Entonces vamos a escribirlo. Aquí. Cateto adyacente es R por coseno de T. R por coseno de T. Entonces, si se fijan, ahora sí que la R se me cancela con la R y entonces me queda seno sobre coseno. Sí se cancela porque acuérdense que lo que pedí es que la R nunca fuera cero, o sea que si tuviéramos un triángulo, es decir, que la hipotenusa era algo que no fuera cero, ¿no?
esto. Acuérdense que esto es medida distancia, ¿sí? O sea, cuando pongo R, me refiero a cuánto mide este vector. Sí, por eso les dije norma, ya necesitamos hablar. Norma. ¿Cuánto vale la norma de un vector? Pues justo vuelves a usar esto, la medida de esto y la medida de esto, ¿no? Vilmente Pitágoras. Vale la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Por lo menos en el plano. ¿Cierto? Vamos bien. Entonces la tangente sí está bien definida como seno de t sobre coseno de t. Entonces, en realidad, si se fijan, ya formamos una familia de funciones. Punto número 1, que van de R en R, como seno, coseno, tangente. O sea, estas van de R en R. Y además, hicimos por lo menos ahorita una curva con estas dos. Coseno de t, seno de t. ¿Qué pasa si las cambio? ¿Qué pasa si primero en vez de coseno pongo seno de t? Después lo vemos, ¿ok? Esa es otra función, y claramente, bueno, me va a dar otra imagen, ¿sí? Entonces, dense cuenta de algo, de que una cosa es, están bien definidas las funciones y otra cosa es cómo puedes saber su valor sin usar calculadora, ¿sí? O sin usar, siempre les cuento que cuando yo aprendí funciones trigonométricas, todavía se llegaban a usar esos libritos, que ahora van a decir qué es eso, en donde venían anotadas, digo, por si no tenías calculadora, en donde venían anotadas tanto el seno como el coseno de un montón de ángulos, ¿no? O sea, casi te abarcaban los 360, o sea, se cuenta, decía, de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados, pues no son muchos, hasta el 360, o sea, venían 360, digamos, valores del seno, del coseno, por lo tanto de la tangente, y ahí tú los buscabas, o sea, venían impresos, te los vendían, yo recuerdo que los vendían en las papelerías, y entonces, si no tenías calculadora, ahí tenías que ir a ver cuánto valía las funciones trigonométricas, obviamente dependiendo del ángulo, ¿no? Lo único malo es que te los daban en grados. Entonces había que hacer la conversión a radianes y me parece que de hecho venían en dos esas tablitas, la que venía en grados y la que venía en radianes, ¿no? Imagínense. Ahora, afortunadamente, no tienes que dibujar tu triángulo. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Dice, si no tengo ni la tablita impresa, tampoco tengo la calculadora, se me fue la luz, no tengo internet. Dices, entonces, ¿cómo demonios voy a saber el valor, pues, por ejemplo, de la tangente o no sé, del seno coseno? Tendrías que hacer a pie, se puede, tienes que hacer tu triángulo, rectángulo, no importan las dimensiones, acuérdate de que el tamaño de los lados no importa porque son triángulos proporcionales. Lo que te importa es, tendrías que usar un transportador y aquí localizar el ángulo del que te están pidiendo, seno, coseno, etcétera. Recuerden que les dije, por ejemplo, el de 60 grados, ¿no? Imagínense, entonces, tendrías que medir de alguna manera, no sé cómo, que aquí midiera 60 grados, no te importa el tamaño de esto, el chiste es que aquí midas 60 grados y empiezas a medir. Punto. ¿Cuánto mide esto con una regla? ¿Cuánto mide esto con una regla? Etcétera. Y formarías tus cocientes de ese modo. ¿Sí me explico? Es decir, si quisieras saber cuánto es la tangente de 60, pues tendrías que medir cuánto mide esto y hacer la división, ¿no? Para un triángulo en particular, Adriana, sí, para un triángulo en particular, porque todos los demás son semejantes. Entonces, no importa el triángulo que te tomes. Los demás, a la hora que hagas esta división entre esta, te va a quedar lo mismo precisamente por ser cocientes. Entonces, que nunca se les olvide, por favor, que las funciones trigonométricas son cocientes, son proporciones dadas por los lados de un triángulo. Entonces, afortunadamente no necesitamos, repito, dibujar el triángulo cada que querramos una de ellas, ¿no? O sea, esto ya está tan trabajado, tan usado, que nosotros ya sabemos, inclusive, muchos valores, bueno, aparte que lo puedes obtener con una calculadora,
es muy sencillo, nosotros ya conocemos las gráficas de cada una de estas funciones. A ver, solamente voy a dibujar una para que nunca se nos olvide. Y listo. ¿Cuál vamos a dibujar? Tangente, precisamente tangente. Fíjense, pasa algo muy padre con la tangente. ¿Se acuerdan que ayer dijimos el dominio de la tangente? Fíjense, si empiezas en 0, entonces la tangente, vamos a ver el dominio de la tangente, ¿sí? Dominio de la tangente. Fíjense, dijimos, si empiezas en 0, sí puedes tomar el valor de 0, ¿no? Y tangente de 0, pues es 0, o sea, tangente de 0 es el cateto opuesto que mediría 0 entre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente no es 0, si se fijan. Porque acuérdense que división entre 0 no está definida en matemáticas, o sea, no es así como que, ay, te da algo raro, te da infinito. No, no, es que no existe. 1 sobre 0 significaría, dame el inverso multiplicativo de 0, y no existe el inverso multiplicativo de 0. A ver, denme un número que multiplicado por 0 te dé 1. Pues no lo hay, o sea, no existe, no está definido, como quieran llamarlo. Entonces, repito, la tangente de 0 sí existe porque es 0, cateto opuesto, entre algo que no es 0, que es el cateto adyacente. Entonces, 0 entre algo que no es 0, que es cateto adyacente, pues es 0. Esto sí existe. Lo que no existe es el recíproco, ¿no? Entonces, pues la tangente de 0 es 0, ¿sí o no? Entonces sí está definida. 0 sí forma parte del dominio de la tangente. ¿Ok? Sin embargo, decíamos, no puedes llegar a pi medios, porque si llegas a pi entre 2, o sea, 90 grados, pierdes tu triángulo. Ya no hay trigonometría y por lo tanto ya no hay triángulo, ya no hay cateto opuesto, porque en pi medios se vuelven paralelas, ¿se acuerdan? Entonces decíamos, es abierto, ¿sí? Entonces ya nada más graficamos de superbolada la tangente, ojo, no como curva, sino como función de R en R. Es como si graficara el coseno solito y el seno solito, como función de R en R, ¿ok? Y les voy a decir por qué me interesa graficar la tangente. Entonces, queda claro que esta curva la vamos a estar trabajando todo el tiempo. ¿Qué curva? La curva que a cada t te lo manda a R coseno de t, R seno de t. Sí, esa es una cosa. Ahora, vamos a graficar, repito, la tangente como función de R en R, ¿sí? Entonces, el dominio aquí está. De momento es este. Y el codominio, pues vas a dar a los reales, ¿no? ¿Sí? Te da un número real. Divides seno entre coseno y esto es un número real, ¿sí? Ya desde aquí ustedes están viendo. Coseno de t no puede valer 0. ¿Sí? O sea, si estás en la tangente, pues. Porque si coseno de t vale 0, volvemos a lo mismo. Eso es lo único, entre comillas, malo de las trigonométricas, que como son cocientes, pues el denominador nunca puede ser 0. Entonces ahí hay que tener simplemente mucho cuidado. ¿Ok? Es que ya hasta me da miedo que me vaya a cortar el video, por eso estoy así como que... Entonces, vamos a graficarla, ¿ok? A graficar, si vieron, es decir, la gráfica. Entonces, ¿quién es la gráfica de la tangente? Ahorita la dibujo. La gráfica de la tangente... Actualizar, ahora sí actualizar ya, ahí está. Ahora sí le di a actualizar. ¿Sí me siguen viendo? Ok. Espérenme tantito. Ah, sí. Ok, ahora sí ya le di a actualizar. Entonces, ya no se nos debe de cortar la llamada. Bueno, la sesión, mejor dicho. Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. ¿Ok? Ok.
Ok, no, sí me sigue apareciendo que se nos va a cortar en 10 minutos. No sé por qué. Sí, exacto, es lo que les iba a decir, aún sale que se va a acabar en 10 minutos. Ya le di a actualizar. Y no sé por qué sigue saliendo esto. Las primeras sesiones, creo que ya sé por qué. Ok, tengo que hacer como un pedido especial, más bien una solicitud especial. Bueno, vamos a hacer una cosa, la voy a tener que acabar en 8 minutos porque le estoy dando a actualizar y no. O sea, ya le di a actualizar y me lleva a un lugar donde hay que pagar. Bueno, no se preocupen, vamos a terminarla en 8 minutos, ni hablar. Rapidísimo, la gráfica de la tangente, estoy al pendiente del tiempo, la gráfica de la tangente, el dominio ahorita de momento va a ser de 0 a pi medios, después vamos a ver que lo podemos alargar, hacer más grande, perdón, de 0, este es pi medios abierto, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a observar es que para cada t, conforme t crece, si se fijan, la tangente también, ¿sí? Entre más grande esté la tangente también. Sin embargo, fíjense, si t mide pi cuartos, perdón, si t vale pi cuartos, pi sobre 4, perdón, sí, pi sobre 4, son 45 grados, antes de que se me acabe el tiempo. ¿Cuánto es la tangente de 45 grados? Ya lo vimos, es 1. Porque es esto entre esto que mide lo mismo, ¿sí? Porque aquí son 45 grados, es 1. Pero pi cuartos es menor que 1, porque es 3.1416, bla, 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 entre 4. Entonces, si se fijan, o sea, este mide menos que 1 y este es 1, entonces va creciendo de volada. O sea, y conforme es una función creciente, ¿sí? Van a decir, ay, ¿cómo sabes que te queda una curvita y no una recta? Porque nunca tocas pi medios, acuérdense, nunca lo tocas, y hay una especie, no una especie, más bien hay una asintoticidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con una asintoticidad? Que la recta x igual a pi medios nunca se toca, sin embargo, conforme la y crece o la tangente crece, la tangente de t crece, cada vez se va pegando más la distancia entre la gráfica, esta es la gráfica de la tangente, gráfica de tangente es esta, ¿sí? Hay una asintoticidad en pi medios. Ok, bueno, voy a tener que, ay, no sé por qué no me gusta cortar la clase, pero lo voy a tener que hacer porque ya casi que me quedan 5 minutos. Entonces, les decía, ahorita no queda muy claro esto de la asintoticidad, pero ustedes váyanlo haciendo el fin de semana, vayan jugando con qué pasa cuando vas aumentando la T, es decir, cuando la T se va haciendo más grande. Ah, les quiero mencionar algo. Bueno, voy a solucionar este problema con Zoom. No sé qué tenga que hacer, pero lo voy a solucionar para que podamos tener al menos 2 sesiones de 1 hora. O sea, no importa que a la hora la corte, 5 minutos de break y a la otra hora ya grabamos, o sea, que quede partida en 2, no importa, pero que me dejen más de 40 minutos, ¿ok? Entonces, déjenme solucionar eso, por favor, el fin de semana. Lo tengo que solucionar, no sé cómo, para no estar cortando la clase. Y también otra cosa, dado que los videos son cortos, los videos que nos hace favor de grabar Miguel, exacto, sí. Eso es lo que voy a hacer, Pedro. Voy a mandar correo a la dirección justo para que me asignen un premio y no tenga yo, digamos, que pagar, ¿no? Sí, justo eso voy a hacer, Pedro. Entonces,
por hoy, pues discúlpenme, vamos a terminar prácticamente 8:23. Les decía, y respecto a las ayudantías igual, dado que los videos son muy cortos, entonces sí va a haber clase. Yo el lunes les aviso, va a haber clase, no sé si de 7 a 8 y ya a partir de las 8 los videos, o de 7 a 8:30, ¿ok? Y ya a partir de las 8:30 el video, ¿sí? Porque repito, los videos como son cortos, y está bien, porque en general cuando uno hace un video muy largo que no es de transmisión en vivo, la gente lo que acaba haciendo es viéndolo en partes. Como que uno no suele ver un video, por lo menos de matemáticas, no sueles ver un video así de corrido de 2, 3 horas. Entonces, los videos son de 20, 30 minutos, entonces sí queda un tiempo que debemos tener clase con los ayudantes. Entonces yo repito, el día lunes les aviso todo, nos vemos en principio por aquí y les mando la clave del Classroom, ¿ok? También en el Classroom que me van a hacer favor de entrar, espero que nadie tenga problemas, si no ya saben, me escriben un correo, ahí ya va a estar la tarea 1 para que vayan avanzando, ¿sí? Traten de graficar, les decía, las otras funciones. Traten de graficar coseno solito, seno solito como funciones de RNR, y vean, para eso sirve mucho el ejemplo que había trabajado antes, que es que la hipotenusa sea variable, pero fijen, por ejemplo, para coseno, fijen el cateto opuesto, y para seno, fijen el cateto adyacente. Perdón, al revés. Para coseno, fijen... no, sí lo dije bien. Para seno, fijen el cateto adyacente, que el cateto adyacente valga 1, y entonces el seno de t, pues solo va a depender de t, ya no van a tener esta circunferencia, y grafiquen esto como función de RNR, ¿me explico? Grafiquen, tarea moral me refiero, no me la tienen que entregar, pero grafiquen el seno, si quieren el coseno, no, grafiquen el seno como a pie. Es decir, bueno, ya me voy porque no me quiere actualizar esto y ya me queda menos de un minuto. Entonces, nos vemos el lunes. Cualquier cosa, nos escribimos. Les mando el Classroom. ¿Ok? Que estén muy bien. Voy a cerrar la sesión antes de que me la corten. ¿Ok? Sí, ahorita ya no nos volvemos a conectar. ¿Vale? Mejor estudien lo que hemos visto esta semana. Nos vemos el lunes. Soluciono este problema. Sí, hasta luego, Enrique. Y el lunes también les aviso lo de la ayudantía, ¿vale? Hasta luego, que estén bien. Hasta el lunes, que estén bien.